Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, amigas, familia turca que me escucha desde cada rincón del mundo, hoy necesito que respiren profundo, busquen un pañuelo y se preparen, porque lo que vamos a compartir hoy no es un simple chisme, no es una noticia de paparazzis persiguiendo a famosos en la playa, ni tampoco es un rumor sobre nuevos romances. Hoy vamos a hablar de puro amor, de esa conexión invisible pero inquebrantable que existe entre un ídolo y sus seguidores, una conexión que traspasa pantallas, fronteras y, sobre todo, generaciones. ¿Vieron la última historia de Instagram de Can Yaman? Si no la han visto, corran a verla, pero quédense aquí porque vamos a analizar cada segundo de ese vídeo que ha hecho que nuestro querido, el turco, escribiera, con el corazón en la mano, la frase, «Me haréis llorar». Y créanme, él no es el único, porque yo también estoy al borde de las lágrimas, y estoy segura de que ustedes también lo estarán al conocer a la protagonista de esta historia. Hablemos de la reina del día, hablemos de Betty. ¿Quién es Betty? Pues es una adorable señora de 87 años que se ha convertido, sin quererlo, en la estrella absoluta de las redes sociales de Can Yaman en las últimas horas. Imagínense a esta mujer, con toda la sabiduría y la ternura de sus casi 9 décadas, sentada cómodamente en su sillón, viviendo una vida que muchos podrían considerar tranquila, pero que en realidad está llena de aventuras, pasiones y romances televisivos. Según el vídeo que Can compartió, la rutina de Betty es algo que, sinceramente, muchas de nosotras envidiamos en secreto o practicamos abiertamente. Nos cuentan que Betty pasa, nada más y nada menos, que 14 horas al día frente a la pantalla. Sí, han escuchado bien, 14 horas inmersa en el universo Yaman. Y no es que vea cualquier cosa. Betty tiene una agenda muy estricta y maravillosa. Su día comienza y termina con los personajes que nos han robado el corazón a todos. Ella viaja de una historia a otra con la facilidad de quien visita a viejos amigos. Primero se encuentra con Candy Beat, ese fotógrafo aventurero, salvaje y apasionado de Erkenci, que nos hizo soñar con los albatros y el amor verdadero. Luego, cambia de canal emocional y se cita con el serio, perfeccionista pero irresistible Ferit Aslan de Dolunay. ¡Qué contraste! Pero Betty los ama a todos por igual. Y cuando termina con el drama empresarial de Ferit, vuelve a los brazos de Divit, para luego saltar a las travesuras de Yaln en Inadnaask y terminar, quizás, con la libertad y el carisma de Ozgur Atasoy en Bay Jail. Es un maratón constante, un bucle de carisma y talento que mantiene a esta abuela de 87 años con una vitalidad y una ilusión envidiables. Pero lo más conmovedor, lo que realmente nos rompe el corazón de ternura, es lo que sucede cada mañana cuando Betty abre los ojos. Nos dicen que su primera pregunta, su primera preocupación del día, no es sobre el clima, ni sobre las noticias políticas, ni siquiera sobre qué hay de desayuno. No, su primera pregunta es, ¿qué noticias hay del nene? Sí, así lo llama, el nene, refiriéndose a nuestro imponente Can Yaman. En ese simple apodo, el nene, se encierra todo el amor maternal, toda la protección y el cariño puro que una fan de su edad puede sentir. Para el mundo es un sex symbol, es una estrella internacional, es el hombre de las portadas de revistas. Pero para Betty, es su niño, es ese muchacho que le hace compañía durante 14 horas al día, que la hace reír, suspirar y soñar. Es esa compañía constante que llena su hogar de historias y emociones. El vídeo que Can reposteó es una joya porque muestra la realidad de su impacto. A veces olvidamos que detrás de los números de seguidores, detrás de los millones de likes, hay historias humanas reales. Hay personas como Betty, para quienes Can Yaman no es solo un actor, es una parte fundamental de su alegría diaria. Y ver que Can, con toda su fama y su agenda apretada, se toma el momento para ver esto, para compartirlo y para confesar públicamente que esto le toca la fibra sensible diciendo, «Me haréis llorar», nos demuestra una vez más la calidad humana que tiene. No se le ha subido la fama a la cabeza.
Sigue siendo ese hombre humilde que valora el amor genuino de sus fans, especialmente de las más veteranas, que son quizás las más fieles y sinceras. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto en esta historia tan dulce. Se menciona que Betty todavía no ha visto El Turco. Imagínense cuando lo vea. Si con las comedias románticas ya está fascinada, cuando vea a Khan en un papel tan épico, tan histórico y tan diferente, creo que esas 14 horas se le van a quedar cortas. Pero lo que más me emociona es saber que Betty, a sus 87 años, tiene planes de futuro muy claros. Ella ya está esperando Sandokan. Esa es la mejor medicina, tener algo que esperar, tener una ilusión. Betty está ahí, firme, esperando ver a su nene convertirse en el tigre de Malasia. Y estoy segura de que esa energía, esa espera ilusionada, es lo que le da fuerza cada día. Es maravilloso pensar que el trabajo de un actor puede dar tanto propósito y alegría a la vida de una persona mayor. En las redes sociales, este gesto ha desatado una ola de amor impresionante. Los comentarios no paran. La gente está etiquetando a Khan, enviándole mensajes a Betty, celebrando que el actor reconozca a su audiencia más leal. Porque seamos honestos, las fans jóvenes pueden gritar mucho en los aeropuertos, pero el amor de una abuela que dedica su día entero a ver tu trabajo es otro nivel de devoción. Es un amor incondicional. Y que Khan haya puesto, "Me haréis llorar", sugiere que tal vez, en medio de tanto rodaje duro, de tantos entrenamientos físicos extenuantes para Sandokan, de tanta presión mediática, este pequeño vídeo de Betty fue un bálsamo para su alma. Fue un recordatorio de por qué hace lo que hace. No lo hace solo por la fama o el dinero, lo hace para entretener, para acompañar, para ser el nene de miles de Bettys alrededor del mundo que encuentran en su sonrisa un refugio. Quiero que se detengan un momento a pensar en el poder de la televisión y de las series turcas. Cómo han logrado cruzar barreras culturales y lingüísticas para llegar al salón de una señora de 87 años que, probablemente, no habla turco, pero que entiende perfectamente el lenguaje del amor y la pasión que Khan transmite con sus ojos. Divit, Ferit, Yaln, Ozgur, para Betty no son solo personajes, son los compañeros de su día a día. Y ahora, gracias a la magia de Internet, Betty ha dejado de ser una espectadora anónima para convertirse en la protagonista de la historia de Instagram de su ídolo. ¿Se imaginan la cara de Betty si le cuentan que Khan Yaman ha compartido su vídeo? Ojalá alguien se lo diga, ojalá alguien le muestre que su nene la ha visto y se ha emocionado con ella. Sería el cierre perfecto para este círculo de amor. Así que familia, la próxima vez que alguien les pregunte por qué nos gusta tanto Khan Yaman, o por qué seguimos tan apasionadamente las series turcas, cuéntenles la historia de Betty. Díganles que no es solo por lo guapos que son los actores o por los paisajes de Estambul, es por cómo nos hacen sentir. Es por la compañía que brindan. Es porque logran que una mujer de 87 años tenga la ilusión de despertarse cada mañana para ver qué hay de nuevo, para seguir las aventuras de sus personajes favoritos y para esperar con ansias el próximo estreno. Khan Yaman ha demostrado hoy que tiene un corazón gigante, y Betty nos ha demostrado que para ser una fangirl no hay edad. El amor de fan es eterno y no tiene fecha de caducidad. Me quedo con esa imagen. Khan emocionado, al borde de las lágrimas, viendo cómo su trabajo ilumina la vida de alguien. Y me quedo con Betty, preguntando por su nene, preparándose para su maratón diario de 14 horas. Historias como esta son las que nos alegran el día y nos confirman que estamos en el fandom correcto. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.